Ok, el tema que vamos a ver van a ser dos temas más o menos. Uno va a ser respecto a la regla de correspondencia de la segunda actividad y el otro corresponde a las gráficas, el dominio del rango, pero de gráficas, ya no de tabulaciones. Ok, entonces vamos a ir pues viendo poco a poco esos de rango y dominio, las vamos a ir viendo en la clase de las gráficas, cómo se sacan y por qué se sacan. Ok, vamos a iniciar con nuestro reglamento de clase virtual como responsable y como alumnos de la Escuela Preparatoria Oficial 336 Lázaro Cárdenas. Solicitamos tomar en cuenta las siguientes pautas con el fin de obtener óptimos resultados en el desarrollo de la clase. No se pueden decir o escribir palabras antisonantes o temas fuera de contexto al tema a desarrollar. Respetar los comentarios de nuestros compañeros. Se deben de apagar los micrófonos durante la clase o hasta que se requieran utilizar. Los participantes no tienen permitido compartir la pantalla durante el desarrollo de esta y tampoco tienen permitido de grabar la clase durante el desarrollo de esta. Si cualquier alumno requiere hacer una duda, una pregunta o duda, de preferencia puede utilizar el video, el chat o el micrófono en las pautas dadas por el docente. ¿Ok? Por eso no los obligo a estar, bueno, yo de mi parte, no escribir a lo mejor el reglamento en las libretas, porque pues siempre en cada clase, pues siempre lo decimos. Bueno, ya iniciamos. Vamos a ver la regla de correspondencia. Esta es la asignación que hice, que era la actividad 6, me parece, que era la regla de la correspondencia, a donde yo dejé 3 oraciones en esa regla de correspondencia y teníamos que hacerlo a base de lado o altura y eso. Pero antes de iniciar, pues vamos a ver qué es una regla de correspondencia. Bueno, una regla de correspondencia, bueno, corresponde la función, las que conocemos son reglas de correspondencia, no todas, pero sí las funciones son reglas de correspondencia entre los elementos de dos conjuntos, llamado, que era el conjunto dominio y el conjunto rango o imagen. Algunas de las fórmulas que conocemos tienen ciertas características de la función, ¿ok? La relación entre los reales y la relación que existe en el conjunto del dominio con el conjunto del rango o la imagen es a través pues de la regla o de la función. Este son mi dominio y esta es mi imagen y yo podría haber tenido x al cuadrado. Entonces yo coloco aquí el -3, el 0 y el 3. Esta sería como mi regla de correspondencia. Todas estas son reglas de correspondencia entre estos dos conjuntos. Este me va a dar 9, me va a dar 0 y me va a dar 9. ¿Ok? Entonces, esa es la regla de correspondencia. Lo que voy a hacer para obtener pues, el conjunto Y. ¿Ok? Dentro de estas reglas de correspondencia existen dos valores, unos que se les llama constantes y otros que se les llama variables. ¿Ok? Aquí del lado izquierdo yo tengo una pequeña imagen donde me está diciendo que el número que está al lado de una variable, o sea, del valor de X, se le llama cociente. Tengo el operador, que puede ser suma, multiplicación, división, etcétera, y los demás números se les conoce como constantes. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, maestra. No, profesora. Ok. En matemáticas, pues nosotros sí colocamos constantes, le marcamos como si fuera la C, o también las marcamos como si fuera constantes. Cualquiera de estos dos métodos, donde lo vean, lo van a ver. Para las integrales ocupamos esta C, y pues en general podemos ocupar este valor. Entonces, vamos a ver otra. Bueno, vamos a ver qué es una constante y qué es una variable. Vamos a ver su definición. Una constante es el símbolo que representa un valor fijo, ¿ok? El 3, el 5, o como está aquí en mi ejemplo, que es el 1, es un valor fijo, no lo puedo cambiar. Sí lo puedo sumar con otro valor fijo o puedo restarlo con otro valor fijo, pero este 1 no le puedo hacer otra cosa. Mientras que las variables es un símbolo que puede representar cualquier valor, positivo o negativo, ¿ok?
Entonces, la diferencia entre una constante y una variable es que la constante es fija y mi variable, pues puedo darle cualquier valor, ¿ok? ¿Cuáles son mis variables? Bueno, normalmente las variables en matemáticas, en las ecuaciones, son las X. Las Y van también es una variable porque depende de esta X, pero también es una variable. ¿Por qué? Porque no tiene, va a ir modificándose. Las constantes, pues en este caso sería el 1, el 0 entraría también ahí, pero el 0 con cualquier cosa se convierte en 0. Entonces, normalmente son constantes, son números positivos, negativos, normalmente no ocupamos el 0, porque cualquier cosa que multipliquemos o sumamos, el 0 no tiene ningún valor, ¿ok? ¿Dudas? No, profesor. Ok, vamos con un ejemplo, ¿ok? Yo tengo el ejemplo, yo tengo el área de un triángulo, ¿ok? Que es base por altura sobre 2. En este caso, aquí yo puedo identificar cuáles son mis variables y cuáles son mis constantes. Dentro de esta fórmula, ¿cuáles serían mis variables? Base y altura. La base y la altura serían mis variables, porque yo puedo dar cualquier valor. Entonces, me pueden dar cualquier valor, cualquier ejercicio que realice que el área, y esos son los que van a ir modificando. ¿Y cuál sería mi constante? El 2. El 2, exacto. ¿Ok? Así es lo primero que voy a hacer. Cuando yo tenga una fórmula, cuando yo tenga una función, lo primero que voy a tratar es identificar qué es una constante y qué es una variable. ¿Para qué? Para que pueda discernir un poco y pueda despejar, estas son variables, esto es lo que tengo que buscar, esto es lo que me da el ejemplo, ¿ok? Y estas son constantes, no les pasa nada, simplemente son números con los que puedo trabajar, dividir, multiplicar, sumar, restar, ¿ok? Pero no se sustituyen ese valor. Vamos a iniciar con el primer ejercicio de tarea que dejé. Dice, el área de un rectángulo de largo igual al doble del ancho en términos de uno de sus lados. Entonces, la tarea nos decía que en forma individual debe de resolver el alumno los siguientes problemas, debe desarrollar su respuesta y verifique, y tiene que reconocer sus variables, la constante, la fórmula y la ley de relación, ¿ok? Entonces, yo les voy a enseñar a resolverlo, pero ustedes también me tienen que indicar eso, la constante, la fórmula y la ley de relación que tienen, ¿ok? Ahorita yo les voy a decir la ley de relación, la fórmula que se aplica, y ustedes van a colocar, pues, yo creo que tales y tales. Bueno, me dice que es el área de un rectángulo. Lo primero que tengo que buscar, si no me acuerdo, es el área de un rectángulo, que es igual a base por altura, ¿ok? Entonces, aquí ya lo tengo. La siguiente es identificar mis variables, que son estas. La base y la altura, ¿ok? Y la otra es que me dice, el largo es igual al doble del ancho. Está hablando de largo y estoy hablando de ancho, pero en mi fórmula viene base y viene altura. Entonces vamos a recordar, cuando me dicen en un rectángulo el ancho, es la altura. También se le conoce como ancho. Y la base es el largo. ¿Ok? Entonces ya más o menos ya voy entendiendo a qué está diciendo. Entonces me dice que el largo, o sea, el largo que es la base, que es el valor de B, es igual al doble del ancho, 2 veces el ancho. ¿Y cuál debíamos haber dicho que era la variable el ancho? Era la altura. Entonces, 2 veces H. ¿Dudas con lo que llevo? No. Ok. Lo otro es, ya voy a sustituir en mi fórmula. ¿Por qué? Porque me dice que en términos de uno de sus lados. No, o sea, me está diciendo que solamente voy a tener
una variable en la fórmula. En mi fórmula original, si se dan cuenta, ¿cuántas variables tengo? La base es una y la altura es otra, son dos, pero nada más tengo una, no puedo resolverlo, necesito más información. Entonces, en matemáticas hacemos estas reglas de correspondencia. ¿Por qué? Porque dependiendo de otro valor, como en este caso, puedo hacer que mi fórmula nada más sea de una sola variable, en vez de ser base por altura, pues que sea pura altura. Entonces voy a sustituir el valor de la base. Área es igual, la base era 2 veces h por h, que es este. Ahora sí, mi fórmula ya quedó en base de h, y lo siguiente es acomodarlo. Entonces voy a colocar 2 por h al cuadrado. Y me dice que es en términos de uno de sus lados. Uno de sus lados se le conoce como área por h, también se le puede conocer como la función de h es igual a 2 veces h al cuadrado. Y ahora sí, esta es mi función. Depende del lado, o sea, de cuál lado de h, y este ya quedó. Entonces ya tengo lo que, ya reconocí las variables, ya reconocí, en este caso no hay constante al inicio, entonces en este caso no se aplica la constante, y esta es la ley de relación. ¿Dudas? No. Ok, vamos con la siguiente. Bueno, aquí vamos a ver el volumen de una esfera y nos dice que debe depender de su radio. Esta relación está dada por la siguiente ecuación. Normalmente a nosotros nos dicen que el volumen de una esfera es igual a 4 por pi por r al cubo entre 3. ¿Cuál es su variable de esta fórmula? ¿El pi? ¿Esa es su variable o es una constante? Su variable, ¿no? ¿Pi cambia de valor o pi es un valor fijo? Es un valor fijo. Es un valor fijo. Entonces es una constante, porque aunque yo venga el símbolo, matemáticamente en números es 3.14, es un número. La R es una variable, una constante. Una variable. Una variable. Aquí sí es una variable. Le voy a poner variable para que no se confunda con el volumen. ¿Ok? Entonces, ya identificando. Y me dice que quieren que expresemos esta fórmula en función, pues, de el radio, porque esa es la variable. Entonces, solamente se le va a colocar de esta manera, que el volumen depende del radio, o mi función depende del radio. Y esto es igual a esto. No puedo hacer lo mismo que realicé en el ejercicio anterior, porque aquí solamente hay una variable. Ya no puedo. Lo que hice del ejercicio anterior es que yo tenía dos variables. Entonces sí puedo hacer este tipo de ejercicios, y en este no, porque no tengo dos variables. Queda igual. Nada más simplemente se escribe así para que yo entienda que ahora el volumen de la esfera depende de su radio R, o esta función depende del radio de una esfera. ¿Dudas? No, maestra. No. Ok, vamos a ver una tabla donde vienen varios ejercicios. Se encuentran algunas fórmulas expresadas en forma de función y la explicación de la relación de sus variables. Entonces vamos a ver algunas las conocemos, otras ya están las vamos a ir viendo. Entonces las voy a ir comentando. Por ejemplo, yo tengo que el área es igual a L al cuadrado. Entonces mi función va a ser la función respecto a L, porque L es mi variable. Y la ley de relación se dice así: eleva al cuadrado el valor de L, o sea, el valor del lado. ¿Ok? La siguiente tengo el área es igual a base por altura sobre 2, que es el área de un triángulo.
donde mi función depende aquí de dos variables, o como en el ejercicio que hice, para que solamente dependiera de una, en esta función, así como la estoy viendo, tiene dos variables, la base y la altura, y entonces la ley de relación dice, multiplicamos las variables y se divide entre 2, ¿ok? ¿Dudas con estas dos? No. No. La siguiente que vamos a ver es velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿ok? Entonces, aquí también tengo dos incógnitas, tengo dos variables, que son la distancia y el tiempo. Puedo hacer una dependiente de la otra, sí, para que solamente mi velocidad dependa del tiempo o solamente de la distancia, pero en este caso, pues entran dos. Y la ley de relación me dice dividir las variables, o sea, voy a dividir la variable, o sea, la distancia sobre el tiempo. Voy con la que sigue. La siguiente es igual de velocidad, es raíz de 2. La G pertenece a gravedad y la H es altura, ¿ok? Entonces, aquí, gravedad, ¿el valor de gravedad es una constante o es una variable? ¿Una variable? Ok, si el valor de gravedad es 9.8, Es una constante. es una constante. El valor de la gravedad en física es una constante, así como pi, ya es un valor preestablecido, ¿ok? Por eso cuando pongo yo, ¿cuál es mi función? Bueno, mi función depende nada más de la altura, porque esa solamente es mi variable. Mi variable es h, la altura, y la ley de correspondencia, o cómo se lee, se dice raíz cuadrada del producto de la constante, 2, y g por la variable h, ¿ok? Entonces, las constantes serían 2 y g, y h es mi variable. ¿Dudas con esta? No. Ok, la siguiente habla sobre igual de la velocidad, pero habla de los gases ideales. Es una constante de gases ideales, S corresponde a la C. El valor de P es una variable, ¿ok? Entonces también puedo ocuparlo. Si C es una constante, entonces nada más P va a depender y puedo ir modificando. Mi variable es P y la regla, o cómo se dice dividir la constante entre P, perdón. La siguiente es el área de pi por radio al cuadrado. ¿A qué figura geométrica corresponde esta área? A un círculo. A un círculo. ¿Cuál sería mis constantes? Pi. Pi. ¿Y cuál sería mi variable? El radio. El radio. El radio. Entonces hago mi función respecto al radio. ¿Cuál es mi variable? R. Y la ley o la regla de correspondencia. Entonces también pueden, o la ley de relación, elevar al cuadrado la variable y multiplicarlo por el valor de pi. ¿Ok? Entonces también lo pueden hacer como en este tipo de esta tablita, el primer ejercicio para que fuera en orden. Si no, como les mostré, cualquiera de los dos está correcto. ¿Dudas con esto? No, maestra. No. Vamos a ver otro ejercicio. Este es el volumen de un cilindro de altura igual al triple del radio en términos del radio. Primero, cuando me hablan de algo, lo primero que voy a iniciar es leer qué es el volumen de un cilindro. Entonces, primero tengo que recordar cuál es el volumen de un cilindro. De un cilindro es pi por radio al cuadrado por la altura, ¿ok? Y a partir de este ya voy a comenzar a trabajar. Ahora sí, voy a ver cuáles son mis variables. ¿Cuáles serían mis variables? El radio. El ¿Y radio cuál y la otra? altura. La altura. ¿Y cuál es mi constante? ¿El radio? Pi. El pi. Pi. Correcto. Entonces aquí ya tengo mis variables y aquí tengo mi constante. Lo que voy a hacer es hacerla con términos de
me dice en términos de radio, entonces tengo que trabajar con el radio. Lo primero que voy a hacer es decir, me dice la altura igual a, aquí está la altura que es h, es igual a el triple del radio, o sea, 3 veces el radio. ¿Y cuál es el radio? Pues el valor de R, entonces daría 3R. La siguiente es sustituir este valor de a la altura en mi fórmula original. Entonces me va a quedar el volumen es igual a pi por radio al cuadrado por 3 veces R. Lo puedo reducir un poquito más, sí, porque voy a acomodar 3 veces pi por R a la 3, porque esta y esta se están multiplicando. Recordando que si se multiplican, significa que se suman los exponentes 2 más 1, me da R a la 3. Ahora me dice que, pues, quiere, pues, la regla de correspondencia en términos del radio. Entonces, lo puedo escribir así, el volumen en términos de radio de 3 veces pi por radio al cubo, o mi función de R 3 veces pi por radio a la 3. ¿Dudas con este? No, maestra. No, Ok, maestra. vamos con el siguiente. Es el ejercicio 3 de la tarea, donde dice el área de un triángulo equilátero en términos de lado. Ok, ¿me pueden decir el área de un triángulo? Base por altura. Es base por sobre 2. altura sobre 2. Sobre 2. La altura, ¿cuál es? Es h, ¿no? La base Sí. es uno de sus lados. ¿Ok? Y me dice que debo de sacar esta área en términos de sus lados. O sea que esta h, tengo que buscar una manera de que se convierta en términos de L, alguna forma, para poderla sacar y sustituir. Entonces, hay que recordar un poco de del curso de geometría y trigonometría y recordar que es un triángulo equilátero. ¿Cuál es un triángulo equilátero? El que todos sus lados son iguales. Todos sus lados son iguales, lo que significa que todos sus lados miden, o sea, las partes internas del triángulo, ¿cuánto miden? 90 grados. No, 60. 60. 60. La suma de los ángulos internos de un triángulo, ¿cuánto debe de medir? 180. 180. Y si me dicen que todos sus lados son iguales, lo divido entre 3. ¿Cuánto me da? 60. 60. 60. Ya conozco esto. La siguiente etapa que voy a hacer, me voy a saltar porque lo voy a hacer acá, es que ahora lo que voy a hacer es, si este es un triángulo equilátero y si lo divido a la mitad, ¿en qué lado se convierte? ¿En qué forma se convierte cada lado? ¿En un triángulo? Rectángulo. Un triángulo rectángulo. Sé que este lado mide 90, sé que este mide 60 y sé que este mide 30. ¿Por qué no mide 60? Porque todo este mide 60, pero yo solamente me llevé la mitad, entonces me llevo 30. Ahora voy a comenzar a colocar, tengo el valor de h y tengo la mitad de uno de sus lados. ¿Por qué da más la mitad? Porque la base es un lado, pero no estoy tomando toda, nada más la mitad, el lado sobre 2. ¿Ok? ¿Dudas de lo que apliqué ahorita? Ok, la siguiente etapa es que lo que voy a hacer ahora es, pues, hacer como que la relación, ¿ok? Necesito h
que dependa uno de sus lados, ¿ok? En esta ocasión lo que voy a ocupar es el seno, porque lo que quiero ocupar es que H dependa del lado, o sea, de uno de sus lados. ¿Cuánto me diría A sobre B? L, ¿no? No lo conozco, pero sé que es una L, porque es un lado. Entonces voy a aplicar esta regla, donde me dice seno de un ángulo es cateto opuesto o cateto adyacente. Las propiedades trigonométricas. ¿Sería cateto adyacente? Ah, lo no, opuesto? lo opuesto. Opuesto. Cateto opuesto sobre Hipotenusa. sobre Sobre hipotenusa. Entonces, ya conociendo yo me voy a posicionar. Aquí está mi monito. Mi cateto opuesto es H. Entonces, es el seno de 60. Mi cateto opuesto es H y mi hipotenusa es L. Y ahora sí, ya los tengo en términos. Ahora lo que voy a hacer es despejar el valor de H. H me va a quedar como L por el seno de 60. Y ahora sí, yo voy a ocupar estas tablas porque yo no quiero manejar el seno de 60 como si fueran decimales. Entonces yo voy a posicionarme en esta tabla, voy a buscar el seno de 60 y cuánto me da. ¿Ok? Me da H es igual a L por raíz de 3 entre 2. Raíz de 3 entre 2 por L. Maestra, ¿de dónde salieron? Bueno, se salen de las propiedades trigonométricas, pero ya están hechas las tablas, entonces, ¿ok? ¿Dudas de a dónde salió la H? No, maestra. Lo siguiente, ahora ya conozco el valor de H, voy a regresar a mi función original. ¿Por qué? Porque ya conociendo que H es igual a raíz de 3 entre 2 por L, ahora sí lo voy a sustituir en mi fórmula original. La base es L por raíz de 3 entre 2 por L entre 2. Y aquí ya voy a comenzar, voy a decir raíz de 3 entre 2 por L al cuadrado entre 2. A si yo le coloco un 1, 2 entre 1 me da 2. No estoy afectando y hago la regla del sándwich. Entonces me va a quedar. Externos van arriba, raíz de 3 por L al cuadrado, entre internos abajo me da 4. Entonces, ahora sí, tengo el área de un triángulo equilátero en términos de lado. Entonces, también lo puedo escribir como área de lado o mi función de lado es igual a la raíz de 3 por L al cuadrado entre 4. ¿Dudas? No, maestra. Ok, ¿qué sucede aquí? ¿Qué tengo que recordar? Bueno, en este tipo de ejercicios, pues sí, y requiero las identidades trigonométricas y saber algunas de estas tablas. ¿Ok? Para poder aplicarlo y para poderlo solucionar. Si no, va a ser muy difícil poderlo llevar a cabo. Y la otra que se les queda va a ser el área de las caras laterales de un cubo en términos de lado. Entonces, en vez de tener el triángulo, ahora van a tener un cubo. Y eso me lo tienen que hacer para un cubo. Esa sería su tarea. Ya hice de 3 ejercicios que dejé, hice 2, le tocaría 1.
¿Dudas con esto para que inicie con lo del dominio y el rango? Ok, todavía vemos nosotros, vamos a ver al paralelo como voy avanzando, vamos a ver el dominio y el rango, pero de las gráficas. Ya lo vimos en forma de tabulación y en forma de un conjunto. Ahora, donde es más interesante este tipo de dominio y rango o imagen, pues es en las gráficas. O sea, a veces nos muestran una gráfica y me dice, pues dime cuál es el dominio. Y pues la cara es como, yo lo sé hacer con tabulación, pero yo no lo sé hacer con gráficas, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Lo primero que vamos a ver es que esto también se le conoce como función. Recuerden que esta es como si nosotros escribiéramos x a la 0, x a la 0 o cualquier cosa elevado a la 0 me da 1, entonces 5 por 1 me da 5. Entonces, también es una función y este es de grado 0. Lo primero que nosotros tenemos que conocer es que cuando nos toquen así, que sea 5, lo que nos muestra en la gráfica es una línea horizontal que se va a posicionar, recuerden que este es Y, que se va a posicionar en el 5. Entonces yo voy a tener una línea horizontal en el 5. Si este hubiera sido f de x menos 5, se va a desplazar hacia abajo. Hacia acá. Ok, si me hubieran dicho 2, bueno, se va a mover hasta esta posición. Si me dicen menos 1, se va a mover hasta acá. Pero es una recta. Cuando decimos una recta o una línea, estas son infinitas. Estas todavía continúan de este lado. Y de este lado y del otro. Entonces vamos a ver cuál es el valor de su dominio y cuál es el valor de su rango. Los dominios en un plano ya cartesiano son los ejes X. Y la imagen y el rango son el Y. Entonces, esto es el dominio y esta es la imagen. ¿Dudas? No, maestra. Ok, vamos a calcular cuál es el dominio. ¿De a dónde viene nuestra recta? Si les estoy diciendo que estas continúan, ¿desde a dónde vienen? Menos infinito. ¿Hasta dónde? Infinito. Hasta infinito. Más infinito. Y como son infinitos, son paréntesis, desde menos infinito hasta más infinito. Ya tengo el valor del dominio. Ahora voy a ver el rango y la imagen. Aquí, pues si se dan cuenta, el rango y la imagen, ¿cuál es el valor de Y? De mi función, ¿cuál es el valor de Y? 5. 5. Recuerden que Y es igual que f de x. ¿Cuál es el valor? 5. Entonces mi rango y mi imagen en estos ejercicios son el número. Si esto hubiera sido para este, el dominio va igual a menos a más infinito, pero la imagen cambiaría a menos 5. ¿Ok? ¿Dudas con esto? Ok, vamos con la siguiente. Ahora sí, bueno, ya no es una de grado 0, x a la 0, ahora es x a la 1 y mi función tiene un grado 1, ¿no? Y yo x a la 1 no lo coloco en mate, nada más coloco el valor de x, ¿ok? Entonces, cuando yo vea la función x, lo que voy a ver gráficamente en mi cabeza es una recta pero inclinada, ¿ok? Inclinada que va al cuadrante 1 y lo termina en el cuadrante 3, ¿ok? Y está inclinada. ¿A cuántos grados esto está inclinado? A 45 grados
y pasa por el origen. ¿Ok? Entonces yo cada vez que vea alguna gráfica así, ya sé qué comportamiento va a tener. Como sigue siendo una línea, ¿de a dónde va el eje Y? Desde menos infinito, Hasta infinito. infinito, correcto. Desde menos infinito hasta el infinito. Ahora vamos a ver el comportamiento de la Y. ¿De a dónde va la Y? La Y le va a dar un valor cada vez que este sea menos infinito. Este también va a ser menos infinito y este también va a ser más infinito. Porque cada vez que yo le dé un valor negativo, voy a tener un valor en mi función negativa. Por ejemplo, si aquí sustituyo el menos 10, ¿cuánto me va a dar del otro lado? Menos 10. Si yo coloco 0, en el otro lado me va a dar 0. Si yo le coloco 10, en el otro lado me va a dar 10. Entonces, su imagen es igual. Viene desde menos infinito hasta más infinito. ¿Dudas con esto? No, maestra. Ok, ahora No. vamos a ver el comportamiento. ¿Qué sucede si yo lo tengo al revés? Ahora tengo un signo menos. Entonces, en vez de tener positivo, ahora lo tengo negativo. Tengo menos X. Bueno, el X sigue teniendo que es una recta, pero ese signo me está indicando que mi recta ahora va a estar en el cuadrante 2 y va a terminar en el 4. Va a pasar en el origen y también va a tener 45 grados. ¿Ok? Simplemente se convirtió como si fuera un espejo de la gráfica anterior. Ahora la duda, ¿de qué valor a qué valor va el eje X? Menos infinito Menos hasta infinito, menos infinito. Ajá, ¿y a dónde va la imagen? igual de menos infinito a más infinito. Ajá, correcto. Es lo mismo que el anterior, ¿no? Sí, es lo mismo que la anterior. Se van a dar cuenta que en las rectas tienen el mismo dominio y tienen la misma imagen. ¿Ok? ¿Dónde comienzan a cambiar cuando tengo X al cuadrado, cuando tengo seno de X? Ahí comienzan a cambiar los dominios y las imágenes. O cuando ya tengo diferentes funciones, como X al cuadrado más X más 1, bueno, va comenzando a comportarse diferente. Pero por mientras, vamos a hacerlo con calma. Ok, la siguiente, bueno, ya conocemos cuál es el valor de X, cuál es el valor de menos X. Pero a veces nos llegan a dar una función que vale 5X. Bueno, vamos a recordar la que les mostré que era la X, era una gráfica que tenía 45 grados. Este es X, la función pasaba por el origen y pues pasa del cuadrante 1 al cuadrante 3. Bueno, si yo tengo 5X, también va a pasar del cuadrante 1 al cuadrante 3. ¿Ok? Pero este 5 significa que me estoy acercando a uno de los ejes. ¿A qué eje me estoy acercando más? ¿Al eje de las X o al eje de las Y? Entre X, las ¿no? X, Ok, ¿cuál es la mayor distancia? ¿Esta de aquí a acá o de aquí a acá? Este es Y y este es Hasta la llena. a dónde está la Y. ¿A dónde me estoy acercando? ¿En qué posición se está volviendo mi recta? ¿Como si fuera vertical o horizontal? Vertical. vertical. Vertical, se está acercando al eje de las Y. Entonces, cada vez que yo tenga un valor, me voy a ir acercando hacia el eje de las Y. ¿Ok? Eso significa que cuando yo tengo 5X en mi función, va a pasar de nuevo en el origen. Aquí ya va a cambiar el ángulo de inclinación, no va a ser como el anterior, a 45 grados,
pero lo que sí se sigue conservando es que va a pasar todavía del cuadrante 1 al cuadrante 3, va a pasar por el origen y se va a ir acercando hacia el eje de las Y. Ahora mi duda, ¿cuál sería mi dominio? ¿De a dónde va? Igual sería de infinito, ¿no? Menos infinito. Ajá, Más más infinito. infinito. ¿Por qué? Porque estos son infinitos. Esta todavía se continúa, aunque se está acercando, nunca se va a acercar, pero más me aleje, más le hago zoom, más me estoy alejando, ¿no? A lo mejor aquí cerca del origen, pues es más pegado, pero cada vez que me alejo, pues con el hecho de que esté inclinada, significa que me estoy abriendo. Entonces, igual el rango va a ser desde menos infinito hasta más el infinito. ¿Dudas con este? No, maestra. Vamos No. con la que sigue. Tenemos la función y ahora es menos 5x. ¿Qué cambiará? Bueno, la que desaparece más es la que vimos que es menos x. Sé que la menos x tiene un comportamiento, pasa por el origen. Déjenme borrar eso porque no, esa no pasó por el origen. Pasa por el origen. Tiene un ángulo de inclinación de 45 grados. Va del, esta es la que estoy dibujando, va del cuadrante 2 al cuadrante 4. Y ahora van a ver el comportamiento. Sucede lo mismo que el anterior. Se va a convertir como un espejo solamente. Entonces, en vez de pegarse de este lado, de estar en ciertos cuadrantes, va a estar del otro lado. Eso es lo que voy a ver cuando me llegue a pasar que lo vea al revés. Aquí, el ángulo de inclinación va a cambiar, pero el dominio y el rango sigue siendo lo mismo. Viene desde menos infinito al más infinito, hasta menos infinito, hasta más infinito. Esta sería la imagen. Y si se dan cuenta, pues este ya no son 45 grados y tampoco son 45 del otro. Entonces, es lo único que va a cambiar, que me voy a acercar más al eje de las Y. ¿Dudas con este? No. Vamos con el que sigue. Ya vi cuál es el X, ya vi si tiene 5X, ya vi si tiene una constante. Ahora lo que voy a ver es que tengo mi función es X más 1. Bueno, yo sabía que el X, el valor de X de mi función pasa por el origen. Aquí pasa el origen, tiene un valor de 45 grados. Va del cuadrante 1 al cuadrante 3. Pero el hecho de que tenga un más 1 significa que me estoy desplazando. ¿Por qué? Normalmente, ¿cuánto me sé que me voy a desplazar? Normalmente se hace en matemáticas, siempre evaluarlo en 0. 0 más 1 me da 1. Este ahora va a ser mi origen. El valor de 0,1 es mi origen. Entonces yo voy a buscar 0,1 y ahora mi origen no va a ser en 0,0, va a ser en 0,1 y es como si esta recta queda exactamente igual, pero nada más se va a desplazar 1. ¿Ok? Va a quedar en el mismo cuadrante de trabajo del 1 al 3, va a tener el mismo ángulos de inclinación, que será aproximadamente los 45, bueno, sí van a tener los 45, simplemente me desplacé, ¿ok? El dominio y el rango sigue siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque no le estoy haciendo nada, simplemente me desplacé. ¿Dudas? No, No. maestra. Ahora voy a ver el siguiente. Tengo una X y es menos 2. Y ahora digo, bueno, ahora es X. Antes era un más 1, ahora es un menos 2. Entonces, lo que me dijo la maestra, primero voy a evaluar cuando vale 0 para encontrar el origen de a dónde va a estar. Porque ya sé que el hecho de que tenga ese menos 2, mi recta no va a pasar en el origen.
Entonces, lo que voy a hacer es sustituirla. 0 menos 2 es igual a menos 2. Entonces, voy a tener 0, menos 2 y en este voy a tener mi origen. Me pongo en 0, cuento 1, 2 y aquí sería mi origen. Recuerden que la gráfica X solamente va a quedar, déjenme repetirla. No, no me salió chueca. Algo así quedaría. Entonces, solamente esta misma la voy a desplazar hacia su origen, lo voy a desplazar hacia 0, menos 2, pero va a quedar igual, va a quedar, inicia en el primer cuadrante y termina en el tercer cuadrante. Mi dominio y mi rango sigue siendo lo mismo, desde menos infinito hasta más infinito. Y mi imagen es igual, desde menos infinito a más infinito. ¿Dudas? No, maestra. Ok. Ahora voy a cambiar aquí el color y ahora en vez de ser, por ejemplo, ahora es menos X más 2. Ahora es mi función, ahora de color rojo, ¿no? Lo que tengo que hacer es sustituir, pues, F cuando vale 0, de X más 2, X vale 0, y me queda 2 positivo. Entonces yo ahora lo que voy a hacer es desplazarme de 0, 1, 2 y me voy a desplazar en esta posición y ahora mi recta se va a comportar de ese lado. Si se dan cuenta es como si yo agarrara una regla y la desplazara. De su posición original la voy a desplazar, su origen solamente la voy a desplazar hacia arriba o hacia abajo. ¿Dudas? No, maestra. Vamos con el que sigue. Ahora tengo 3x más 3. Se está multiplicando y ya se desplazó. Entonces, ¿cuál es el que voy a ver primero, maestra? Bueno, primero lo que vamos a ver es el 3x y después lo voy a desplazar. Entonces, significa que 3x, bueno, me estoy alejando. El 5 se acerca más al y, al eje de las y. El 3 se aleja un poquito más. En vez de tenerlo directamente como en esta posición, lo voy a tener un poquito más hacia arriba. Y este sería 3x. Este sería x, este sería el valor de 3x y lo voy a sustituir para encontrar pues el valor del origen. ¿A dónde tengo que desplazar mi origen? Sería f es igual a 0 por 3 por 0 más 3. Esto me da más 3. Y ahora me voy a desplazar 0, más 3. Entonces lo voy a mover de otro color. 0, 1, 2, 3 y ahora me desplacé. Ya sé que 3x más o menos tiene esta forma y nada más la voy a desplazar. Y este sería el valor de 3x más 3. Y si se dan cuenta, no hice tabulación. A partir de las que ya conozco, puedo ver cómo se está comportando la gráfica sin estar en la necesidad de estar tabulando. Porque les comentaba, la tabulación es importante, sí, pero a veces perdemos el tiempo porque luego nos piden, el dominio del rango. Y lo primero que queremos hacer son las tabulaciones, pero también se puede hacer de esta manera. El dominio y el rango sigue siendo lo mismo porque sigue siendo una recta, una línea. Entonces viene desde menos infinito hasta el más infinito. Desde menos infinito hasta el más infinito, porque solamente la estoy desplazando y estoy jugando dentro del plano cartesiano, pero sigue siendo la misma recta. ¿Dudas?
No, maestra. No. Ok. Todavía vamos a continuar la siguiente clase viendo otros ejercicios de estos. Todavía me faltaría ver este con ustedes. ¿Qué más? Vamos a ver cuando es una x al cuadrado, si es menos x al cuadrado, qué me está dando. Son parábolas, pero van a ver los comportamientos que tienen y vamos a irlos viendo poco a poco y sacar sus dominios y sus rangos. Ahora, dudas que tengan, ya les agregué, pues las dos asignaciones ya están, ya está la clase de ayer ya también en Classroom. Esta apenas también la voy a subir. ¿Qué más me falta? Pues apenas voy a comenzar a calificar al 403 y a 404, apenas hoy califico todo lo que ya de la semana, esta semana me debían de entregar, ya voy a calificar. Ya están las asignaciones, ya hicimos las actividades que deben de hacer respecto a esas asignaciones, entonces ya las pueden llevar a cabo, ya las vimos en clase, por lo cual pues ya la pueden entregar el día miércoles sin ningún problema. Si no hay más dudas, pues de mi parte sería todo. Maestra, ¿me podría repetir eso que dijo? Es que como que se me fue el internet, entonces se escuchaba trabado. Ok, que ya subí las dos asignaciones que me tienen que entregar el próximo miércoles, que ya la clase del día de ayer y de hoy, pues son esos ejercicios, se hicieron en clase, y los demás ustedes los tienen que elaborar, que ya está el video de la clase del día de ayer, y que ya sería todo de mi parte. Ya también avisé sobre el grupo 403, sobre lo que tenían de su duda, pero sí se subieron la asignación y sí ya está todo el material para que ustedes trabajen su proyecto, que es para el 11 de marzo. Y si no hay más dudas, de mi parte sería todo. Muchas gracias, maestra. Que tenga buen día. No, por nada. Maestra, bonito día. Gracias. Igualmente, bye. Gracias. Gracias, profesora. Que tenga una